Muy buenos días. Shalom. Hoy nosotros nos embarcamos en un superproyecto. Queremos hablar de la presencia judía en España. ¿Desde cuándo llegan los primeros judíos a España? ¿Cómo es esa convivencia? Y si fue tan pacífica o no. Cómo acaba con el edicto de expulsión y sobre todo pararnos un poquito en las leyendas y en los mitos, que son muchos y variados. Yo no me embarcaría en un proyecto así sola porque es muy grande, pero tenemos aquí con nosotros a dos historiadoras, doctoras, escritoras, colaboradoras de Televisión Española. Ya no les cuento más porque si no nos quedamos sin programa. Salom, un placer estar aquí en este programa mítico de la DOR de Televisión Española, emblema de la convivencia de culturas. Efectivamente, y ese es nuestro desafío. La razón y el orgullo de teneros aquí hoy es que vosotras habéis hecho unos trabajos de investigación maravillosos sobre la presencia judía en España. Y bueno, este es vuestro público. Lo judío nos ha interesado desde hace muchísimo tiempo. Recuerdo que como lectoras apasionadas desde los 3 años, pues leíamos todo lo que caía en nuestras manos y bueno, y siempre en las vacaciones los libros nos acompañaban. Y tendríamos 10 años o así, cuando un día estaba leyendo un relato y era sobre cómo unos chicos judíos en 1492 se despedían de sus amigos porque acababan las vacaciones. Y entonces yo me planteaba, si mi hermana y yo, que íbamos al colegio en Azuqueca de Henares, en Guadalajara, para irnos de nuestra casa de vacaciones, donde están los orígenes de nuestra familia, en Cuenca, cuando llega el 31 de agosto nos vamos llorando, estos niños, ¿cómo se irían en ese mes de agosto cuando tuvieron que dejar las llaves de su casa o llevárselas con esas letras de cambio que en el futuro no podrían volver a pisar esas baldosas? ¿Y cómo despedirse de todos esos afectos? Pues así surgió nuestro interés por Sefarad. Qué bonito, y además qué bonito ejemplo, porque efectivamente nos acerca un poquito a cuál era ese sentimiento. Laura, ¿cómo y cuándo llegan los primeros judíos a España? Hay varias hipótesis. En la Biblia se habla de Sefarad. ¿De Sefarad? El profeta Abdías habla de cómo vivirían en Sefarad los desterrados de Jerusalén. Pudieron venir en el siglo VI antes de Cristo, antes de nuestra era, cuando se produce la destrucción del templo por Nabucodonosor II, pero es más fidedigno que vinieran después, en el año 70, cuando Tito, lamentablemente, este emperador romano, destruye Jerusalén. ¿Cómo era esa convivencia? Efectivamente, ¿era una convivencia pacífica? Bueno, hubo de todo, pero sobre todo siempre el judío aportó más a la sociedad de lo que recibió. Eso hay que decirlo en la historia de España. Y realmente la primera vez que aparecen mencionados los judíos españoles en un documento es triste que sea ya para prohibirles cosas. Es en el Concilio de Elvira, cuando se está organizando la Iglesia española, y ahí ya se impiden los matrimonios mixtos, se prohíbe que un judío y un cristiano pueda estar sentado en la misma mesa. Es que es algo inconcebible. O que un judío bendiga los campos cristianos con excomuniones de hasta 5 años. Así que los visigodos fueron letales con los judíos en muchos casos, y por eso cuando en el año 711 se produce la invasión islámica de la península ibérica, pues los hebreos reciben con cierta expectación a ese pueblo que va a llegar. Y bueno, ahí veremos cómo, lo explicamos en el libro, para los cristianos la única minoría religiosa permitida fue la judaica, y se establecieron aljamas, barrios donde vivían también los cristianos, y había judíos que vivían fuera de esos barrios. Hubo momentos de gran convivencia, como cuando se produce en 1085 la conquista de Toledo por Alfonso VI, o también cuando Fernando III conquista Sevilla y se llama a sí mismo rey de las 3 religiones. Pero los judíos les pasó como después también a los templarios o a otros personajes que apuestan un pensamiento libre en la historia. Son puestos primero bajo la tutela de los reyes, se consideran en la sociedad o son vistos como cofres reales, y en el momento en el que hay hambre, malas cosechas, epidemias de peste, se echa la culpa
a los judíos, que son nuevamente chivo expiatorio. Así que cuando en 1480 ya se está organizando la Inquisición, los judíos estuvieron en el punto de mira, se buscaba un Estado moderno con una única religión, y ahí ya las aljamas no eran solo barrios de judería, sino que eran guetos. Y esos últimos años estuvieron llenos incluso de acusaciones falsas, como la del Santo Niño de la Guardia, que fue un crimen ritual inventado, porque nunca sucedió. Y en el otoño de 1491, cuando matan a varios judíos conversos y también a varios judíos en el auto de fe en Ávila, ahí se estaba sentenciando ya a muerte a un pueblo que había venido sobre todo con esa esperanza de restaurar la hermandad entre todos. Tienes que conocer muy poco el judaísmo para poder inventarte algo así. Sin embargo, es curioso que estas ideas peregrinas cuajaban en la sociedad y como que se hacían de un populismo y un fervor arraigado en la ignorancia y en el analfabetismo. Y en la envidia. Y en la envidia a veces también. Hasta tal punto que, por ejemplo, en las partidas de Alfonso X, el sabio, se les prohíbe practicar determinados oficios, como por ejemplo el ser abogados o médicos. Y, sin embargo, no hubo momento con un máximo poder para los judíos en la corte que el reinado de Isabel y Fernando. De hecho, Fernando, el católico, había asegurado 10 años antes de la expulsión que lo que le hicieran a un judío se lo estaban haciendo a su persona. O en la corte estaban también Abraham Senior, el rabino, que no logró convencerlos y que finalmente, bueno, sería la cabeza del linaje coronel, o Isaac Abravanel, que hizo las maletas y se marchó a Venecia con su pensamiento, que además es todo un ejemplo hoy de altruismo. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida, me la amargaste tú. ¿Qué os parece a vosotras por qué después de tantos siglos de convivencia judía en España estos personajes ilustres son tan desconocidos para el pueblo, para la juventud española? Es triste que sean tan desconocidos. El mismo Maimónides tuvo que salir de Córdoba junto a su familia, este médico, teólogo y rabino judío, que al final, con la expulsión que dictan los almohades, en este caso islámico, en 1140, se refugian en Egipto y él llegaría a ser jefe de la comunidad judía de ese país. Bueno, pues hay que revitalizar estas figuras porque son ejemplos. Eso es uno de los desafíos de Shalom y espero que podamos contar con vosotras muy prontito, si Dios quiere. Un honor, siempre. Yo tengo que decir a nuestros amigos que por eso me he hecho de este libro, de este breviario de Historia de España, que lo habéis publicado recientemente, que no hemos podido estar en la presentación porque coincidía con la fiesta de Sukkot, que hacía tiempo que no veía ni toda la historia de España resumida en un solo tomo, ni contada de una manera tan simpática, pero también con ese rigor histórico. ¿Qué pasa con esos judíos que no abandonan, los expulsan de España? Con el edicto del 31 de marzo de 1492 se les dan 3 meses para que recojan sus cosas o se conviertan. Entonces, la mayor parte de los judíos abandona Castilla, abandona Aragón. Se piensa que había unos 150.000 judíos en Castilla, 50.000 en Aragón. Para el segundo reino citado, pues aproximadamente el 20% sale pues para Castilla, similar o incluso un porcentaje mayor. Y llama la atención que a la vez que las carabelas estaban partiendo de Andalucía hacia América, sin saber que iban a llegar a un nuevo continente, estaban saliendo en ese mismo mes de agosto los judíos, ¿hacia dónde? Hacia cualquier lugar de la tierra que los quisiera acoger. Totalmente. Muchos se fueron al norte de África, al reino de Fez, a Marruecos, otros Turquía, más Grecia. hacia el Imperio Bizantino. También hubo quienes se quedaron más cerca, pero por poco tiempo, porque los que fueron a Navarra después tuvieron que irse a Bayona, porque también el reino de Navarra los expulsa Juan III de Albret por instigación de Isabel y Fernando. Y los que se fueron a Portugal acabaron en muy pocos años también expulsados y muchos de ellos se refugiaron en Inglaterra o en Ámsterdam, la Jerusalén del Norte, un gran centro
cultural a partir de ese momento en el siglo de oro español. Hay que decir que los mejor tratados fueron aquellos que emigraron hacia el Imperio bizantino y que después, en tiempos de Carlos V, Solimán el Magnífico, el sultán diría, pues vaya rey ese Fernando que me manda la riqueza de su reino al mío. Porque diríamos que España perdió o expulsó a gran parte de la élite intelectual, investigadores, científicos, traductores, perdimos todos. Sí, Perdimos por supuesto. Y cuando en 2015 se dio la posibilidad, gratamente de nuevo, de conseguir la nacionalidad española para los sefardíes, pues vemos cómo nuevamente los judíos habían sido pioneros en un método de investigación familiar, pero aplicable a las ciencias sociales, porque cuando nadie se preocupaba por la burocracia, ellos ya tenían sus genealogías documentadas y, bueno, por esos caminos de leche y miel pudieron regresar. Cuando os encontráis con que los judíos hablan ladino, que se parece mucho al castellano antiguo, después de 500 años de haber sido expulsados de su madre patria. Nos resulta muy gratificante. En el mes de mayo hemos estado como profesoras Erasmus+, María y yo profesora visitante en la Universidad de Veliko Térnovo en Bulgaria, y nos encontrábamos judíos que nos hablaban con ese español, con ese castellano de la baja edad media. Es algo parecido a lo que le sucedió al senador y médico Ángel Pulido cuando a principios del siglo XX empieza a dinamizar el tema sefardí, porque en un viaje por el Danubio se había encontrado también judíos que le hablaban español, como nos sucedió a nosotras. Y sobre todo que cuando te expulsan de un sitio, sea de una nación o sea de una casa, tiene que surgir el resentimiento lógico. Es que eso además psicológicamente te previene para caer otra vez en el desánimo. En el caso de los judíos es la única nación que siguió llorando con nostalgia, pero con un profundo amor a esa madre que era su tierra, que era España, que era Sefaraz, y que siempre quisieron volver. Y ese esfueño, ese sueño ladino de la diáspora hizo que una lengua oral se convirtiera en un idioma escrito en las cátedras universitarias. Totalmente. En sus estancias de investigación en Harvard, María me contaba cómo el ladino es una asignatura que se estudia en las carreras americanas. Bravo. María ya nos ha dado tema para otra entrevista. Pero sí, y quería comentaros que es muy curioso y no deja de emocionar que las canciones de cuna en el pueblo judío, en el mundo sefardí, y las canciones a las novias siguen siendo en sefardí y despiertan esa nostalgia por una patria, pero ese folclore, esa etnografía que está siempre cosido al alma y que no se ha perdido, que se ha mantenido, gracias a Dios. Vosotras, además de este libro maravilloso, que es el más reciente vuestro, tenéis publicados libros acerca también de judaísmo y tesis doctorales. Sí, nuestras dos tesis doctorales pasan por el judaísmo, la de María en la Edad Moderna y la mía en la contemporánea, porque como historiadoras y doctoras en filosofía tratamos de hacer justicia y dar la voz a los vencidos, y como los vencidos de otro tiempo, esas lágrimas no solo no los derrotaron, sino que los hicieron más fuertes. Siempre defendemos que la Biblia es un modelo a seguir, porque es un gran libro de aventuras y además ahí aparecen héroes y heroínas, gente que no se da por vencida. ¿Cuál sería, visto a los ojos de unas historiadoras, los desafíos hoy día en España, en esta España que ha vuelto a reincorporar a sus judíos sefarditas y que estamos en ese proceso de reencuentro? ¿Cuáles serían los proyectos y desafíos? Desde un punto de vista didáctico, claramente reincorporar esos nombres a los libros de texto. Que si sales a la calle y preguntas, dime 3 nombres judíos, se lo pones más fácil, de 8 siglos de Reconquista. Es que es difícil encontrar en la mente de los escolares, porque no se les ha enseñado, pues ese pasado judío más allá de la referencia a la sinagoga o desde un punto de vista turístico. Hay que meter el judaísmo en los libros de texto con esa historia de España a la que va
enlazada, vamos, totalmente. Nosotros en Shalom apostamos por hacer justicia a esos personajes tan desconocidos y no podríamos haber encontrado a unas abogadas e historiadoras tan maravillosas. Enhorabuena por vuestro currículum, porque creo que es un orgullo para la mujer española, para las mujeres en general, para la gente joven y para los historiadores. Libros así hacen que nos podamos quedar en casa un domingo tranquilitos leyendo a gusto. Nosotros con este libro de hoy les decimos a todos Shalom. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida.